¿Alguna vez has sentido esa punzada en el pecho? Esa extraña sensación de que no encajas, como si fueras un observador ajeno a tu propia familia, a tu grupo de amigos, o incluso al mundo en general. Es una soledad profunda, un eco de exclusión que resuena en el alma, manifestándose en una búsqueda constante y a veces desesperada de pertenencia. Esa sensación de ser un extranjero en tu propia vida puede ser agotadora, dejándote con la impresión de que hay un lugar al que deberías llegar, pero nunca encuentras. Si te has sentido así, quiero que sepas que no estás solo. Este video es para ti, un espacio para explorar esa herida y ofrecerte una vía hacia la sanación. Antes de sumergirnos, te invito a sellar tu intención en los comentarios, escribiendo con toda la fuerza de tu corazón esta afirmación: merezco pertenecer tal como soy. Hoy vamos a adentrarnos en las profundidades de la herida del rechazo familiar desde la perspectiva de las constelaciones familiares, una herramienta poderosa que nos permite desentrañar las dinámicas invisibles que rigen nuestras vidas. Al final de este viaje, comprenderás no solo el origen de ese dolor, sino también cómo comenzar a sanarlo, reintegrándote plenamente en el lugar que por derecho te corresponde, en tu sistema familiar y en tu propia existencia. Desde la mirada sistémica de las constelaciones familiares, la herida de rechazo familiar no es simplemente sentirte excluido en una discusión o que no te inviten a una reunión. Va mucho más allá. Es una sensación existencial y profunda de no tener un lugar legítimo dentro de tu sistema familiar de origen. Una percepción inconsciente de que tu existencia misma no es completamente aceptada o deseada por el colectivo familiar. Esta herida se manifiesta emocional y energéticamente como un vacío persistente, una falta de arraigo o una constante necesidad de validación externa, como si siempre necesitaras demostrar tu valor para ser aceptado. A diferencia del rechazo social, que es un evento puntual o una actitud de un grupo en un momento específico, el rechazo sistémico es una resonancia profunda que proviene de la memoria familiar inconsciente, afectando tu sentido de identidad y pertenencia desde la raíz misma de tu ser. Las causas de esta herida son diversas y a menudo se encuentran ocultas en las historias no contadas o secretas de nuestros ancestros. Puede originarse, por ejemplo, si fuiste un hijo no deseado o un embarazo inesperado para tus padres, incluso si ellos terminaron aceptándote con amor después. También se presenta en hijos nacidos fuera del matrimonio que por convenciones sociales rígidas o secretos familiares vergonzosos nunca fueron plenamente reconocidos o integrados en el árbol genealógico visible. Abortos anteriores en la familia, ya sean espontáneos o inducidos, también pueden generar un vacío en el sistema, y un hijo posterior puede cargar con esa energía de sustitución o reemplazo, sintiendo inconscientemente que no pertenece en su propio derecho, sino que ocupa el lugar de otro. Asimismo, la exclusión de hermanos que murieron muy jóvenes y de los que nunca se habló, o de familiares que fueron borrados de la historia familiar por alguna razón, vergüenza, delitos, diferencias sociales, enfermedades mentales, puede dejar una marca indeleble de exclusión en la conciencia colectiva familiar que un descendiente, como tú, podría estar sintiendo y expresando en su vida. Esta herida no es un juicio sobre tus padres o ancestros, sino una comprensión compasiva de las dinámicas energéticas invisibles y las lealtades inconscientes que operan en el árbol genealógico. Para comprender la magnitud de esta herida, es esencial entender el primer orden del amor, según Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares: el derecho a pertenecer. En cada sistema familiar, cada miembro, sin excepción, tiene un derecho inalienable a formar parte de él, a ser visto y reconocido, independientemente de sus acciones, su destino
o las circunstancias de su vida. Este derecho es absoluto y no puede ser revocado. Cuando alguien es excluido del sistema familiar, ya sea de forma consciente, por un secreto mantenido, un juicio moral, un olvido intencional, o inconsciente, como un aborto no reconocido, un hijo dado en adopción sin ser mencionado, un familiar del que simplemente no se habla, se crea un desequilibrio energético. La energía de ese excluido, por ser parte intrínseca y vital del sistema, busca ser reconocida, integrada y honrada. El sistema familiar, en su sabiduría profunda y su búsqueda constante de equilibrio, compensa esta exclusión. Esto a menudo ocurre a través de un descendiente que, inconscientemente y por una profunda lealtad invisible, comienza a identificarse o a vivir un destino similar al del excluido. Es como si el sistema, a través de ti, dijera: si tú no perteneciste, yo tampoco me siento completamente en mi lugar, cargando con una sensación de desarraigo. Por ejemplo, un hermano no reconocido por una relación anterior de uno de los padres, un padre que fue repudiado por su familia de origen, o incluso aquellos que sufrieron un destino trágico o fueron marginados por la sociedad, como un alcohólico, un delincuente o alguien con una enfermedad, estigmatizante en el árbol genealógico. Si son excluidos de la memoria y el corazón familiar, pueden dejar un eco de no pertenencia que resuena en generaciones posteriores. La carga de esta exclusión se hereda de manera inconsciente, manifestándose en la vida del descendiente como una constante sensación de no encajar en ningún lugar, una dificultad para establecerse en la vida, o una necesidad imperiosa de buscar un lugar en el mundo porque internamente se siente fuera de lugar en su propio origen. No se trata de culpa personal, sino de amor ciego y de una profunda necesidad sistémica de que todos, absolutamente todos, los que han sido parte del clan, tengan su lugar reconocido y honrado. Cuando la herida de rechazo familiar persiste en el tiempo, sus ecos resuenan poderosamente en la vida adulta, manifestándose en patrones y síntomas que a menudo no vinculamos directamente con nuestro sistema de origen, sino que atribuimos a fallas personales o a la mala suerte. Si te sientes constantemente buscando un lugar, cambiando de casa, de ciudad o incluso de país sin encontrar un verdadero asentamiento o sentido de hogar, podrías estar reflejando esta herida. A nivel relacional, se traduce en una dificultad crónica para establecer y mantener relaciones íntimas y profundas, ya sean de pareja, de amistad o incluso familiares. Puede haber un miedo inconsciente al compromiso o una tendencia recurrente a autosabotear las relaciones cuando se vuelven demasiado cercanas, porque en el fondo la persona no cree merecer pertenecer plenamente a esa unión. O, por el contrario, se puede caer en una necesidad excesiva de agradar, de complacer a los demás constantemente, de ser perfecto para ser aceptado, lo que lleva a una inseguridad crónica y a una falta de autenticidad en la propia vida, siempre buscando la validación externa. En el ámbito profesional, se puede observar una dificultad para encontrar estabilidad laboral, cambiando de trabajo constantemente, sin sentirse plenamente integrado en ningún equipo o proyecto, o sintiendo que nunca se valora su contribución. Es como si, inconscientemente, se replicara la sensación de no pertenecer en el ámbito laboral, impidiendo el arraigo y el éxito. Un ejemplo común es el de una persona que, a pesar de su talento y capacidad, nunca logra ascender o consolidarse en una empresa, siempre sintiéndose al margen, o aquella que siempre está en la periferia de los grupos sociales, nunca en el centro, observando desde una distancia segura y autoimpuesta. Estos comportamientos no son fallas personales o debilidades de carácter, sino el intento del alma de expresar y honrar esa exclusión sistémica que se lleva dentro, ese anhelo de ser visto y reconocido.
la persona puede sentirse invisible, no vista o con la necesidad constante de demostrar su valor para ser finalmente reconocida. Un reflejo directo del anhelo profundo de ser validado y de tener un lugar en su sistema original. En las profundidades del alma familiar, el sistema tiene una inteligencia propia y una memoria inmensa que abarca a todas las generaciones. Cuando alguien es excluido, olvidado o no se le da su lugar por cualquier razón, el sistema busca la manera de compensar esa exclusión y restaurar el equilibrio perdido. Esto se manifiesta a menudo a través de lo que llamamos el fenómeno de identificación o enredo con un excluido. Un descendiente, sin saberlo, comienza a vivir una vida que refleja el destino o los síntomas de ese ancestro que fue marginado, sufriendo sus dolores o repitiendo sus patrones. Es un acto de amor ciego y de una lealtad inconsciente tan profunda que la persona sacrifica su propio bienestar, donde el descendiente dice: yo te sigo, yo te honro, yo te doy un lugar en mi vida al llevar parte de tu destino. Un ejemplo recurrente en las constelaciones familiares es cuando una persona experimenta una profunda soledad, dificultades para establecer relaciones duraderas, problemas para casarse o una sensación crónica de no encajar en la vida. Y al constelar, se revela que está enredada con una tía abuela que nunca se casó y fue excluida de las reuniones familiares, o con un hermano de la abuela que fue dado en adopción y del que nunca más se mencionó su existencia. La persona que constela siente un impulso inexplicable de no tener pareja, de no tener un lugar propio o de estar solo, replicando inconscientemente el destino del excluido. El sistema, a través del descendiente, busca que esa persona sea finalmente vista, reconocida y validada en su existencia, para que finalmente pueda tener su lugar de derecho. Honrar a los excluidos no significa aprobar sus acciones o sus destinos, sino reconocer su existencia, su sufrimiento y su derecho inalienable a pertenecer, reintegrándolos en el corazón del sistema, liberando así al descendiente de la carga de llevar ese destino ajeno que no le corresponde. La herida de rechazo familiar se alimenta de varias dinámicas inconscientes que se transmiten de generación en generación, como hilos invisibles que conectan destinos. Una de las más poderosas son las lealtades invisibles. Un hijo o hija puede sentirse inconscientemente leal a un padre o una madre que también experimentaron el rechazo, la exclusión o el desarraigo en su propia familia de origen. Por ejemplo, si tu madre se sintió rechazada por su padre, tú podrías, por un amor profundo y una lealtad inconsciente, sentirte también no del todo aceptado o no del todo perteneciente en tu propia vida, incluso si la dinámica consciente contigo es diferente. Es una manera de decir: si tú no tuviste tu lugar, yo tampoco lo tendré completamente, por un amor tan profundo que nos lleva a compartir la exclusión de nuestros ancestros. Otra dinámica común es la repetición de patrones. El inconsciente familiar opera bajo la máxima de: si tú no perteneciste, yo tampoco. Esto se ve cuando las generaciones repiten experiencias de exclusión, aislamiento o dificultad para formar un hogar propio y estable, incluso si las circunstancias externas han cambiado. Es como un mandato oculto que se transmite en el ADN familiar, una especie de deuda energética. Por ejemplo, una familia donde varios miembros han tenido dificultades para establecerse en un lugar, o donde la migración constante sin arraigo es una norma, podría estar reflejando la exclusión de un ancestro que fue desterrado, exiliado o que perdió su lugar de origen de forma trágica. La culpa sistémica también juega un papel crucial. A veces hay un sentimiento de culpa inconsciente arraigado en el sistema por haber excluido a alguien, o por un destino difícil que alguien vivió y que no fue reconocido.
Esta culpa puede ser arrastrada por generaciones y un descendiente puede sentirse no merecedor de la felicidad o la pertenencia plena, como si llevara un peso ajeno para equilibrar la balanza de la justicia sistémica. Reconocer estas dinámicas ocultas es el primer paso fundamental para poder liberarse de ellas y comenzar a vivir tu propia vida con plenitud y autenticidad. El camino hacia la sanación de la herida de rechazo familiar no radica en el perdón, en el sentido tradicional de olvidar y perdonar la ofensa, sino en la comprensión profunda y el reconocimiento de lo que ocurrió en el sistema familiar y de cómo ese evento o esa exclusión afectó a sus miembros. Se trata de diferenciar entre la culpa personal, si es que la hay, y la carga sistémica que no nos pertenece. Comprender significa mirar la historia familiar con una nueva perspectiva, sin juicio, entendiendo que cada persona en el sistema hizo lo que pudo con los recursos, las circunstancias y la conciencia que tenía en su momento. Se honra el destino de los que fueron rechazados no al repetir su destino o su dolor, sino al reconocer su existencia, su lugar inalienable en el sistema, y al integrar su energía en el corazón del sistema familiar. Es decir, al mirar a esa persona, se le dice con respeto y aceptación: te veo, te reconozco, tienes un lugar aquí en nuestro corazón, y te agradezco por lo que me has dado a través de mi vida, por mi existencia. Ahora, yo tomo mi propio lugar. Las frases sanadoras en constelaciones familiares son herramientas simbólicas y poderosas para este proceso de reconciliación interna. Por ejemplo, al mirar a un excluido, se puede decir mentalmente o en voz alta, con amor: te doy un lugar en mi corazón, reconozco tu destino tal cual fue, gracias por ser parte de mi origen, y ahora yo tomo mi propio lugar en mi vida, con mi propia fuerza y con mi propio destino. O al sentir tu propia falta de pertenencia, puedes afirmar con convicción: merezco mi lugar en este sistema. Soy uno más, plenamente aceptado y amado. Aquí pertenezco tal como soy, con todas mis facetas. Para sentirlo más profundamente y permitir que la energía se mueva, te guiaré en un breve ejercicio de visualización. Cierra tus ojos por un momento. Imagina a tu sistema familiar detrás de ti, en fila, sintiendo la presencia de cada uno, desde tus padres hasta los ancestros más lejanos, visualizando cómo cada uno de ellos, incluso los que no conoces o los excluidos, ocupa su lugar con dignidad. Ahora, visualiza cómo te colocas en tu propio lugar, al lado de tus padres, sintiendo un flujo de energía que te conecta a toda esa línea ancestral que te sostiene y te nutre. Siente la fuerza que te sostiene desde atrás, la sabiduría de tu linaje que te respalda. Respira profundamente y permite que esa sensación de pertenencia, de ser parte de algo más grande, te inunde completamente. Cuando decides abordar la herida de rechazo familiar a través de una sesión de constelaciones familiares, lo que se busca es, fundamentalmente, restablecer el orden y el equilibrio dentro del sistema, permitiendo que la energía fluya de manera armónica. Durante la constelación, ya sea en un taller grupal o en una sesión individual con figuritas, el facilitador o el propio cliente pueden colocar representantes para los miembros de la familia, incluyendo a aquellos que se presume fueron excluidos o marginados. La importancia crucial radica en mirar al excluido directamente, reconocer su existencia, su destino y su sufrimiento, y devolverle simbólicamente su lugar de derecho en el sistema, sin juicio, solo con aceptación. A menudo, esto implica nombrar a esa persona en voz alta, incluso si su destino fue difícil, trágico o considerado vergonzoso por la familia, y decir una frase que lo integre plenamente en la memoria y el corazón del clan. Tú perteneces. Los movimientos sanadores dentro de una sesión pueden ser diversos y sorprendentemente poderosos. Podría ser que el representante del excluido
se incorpore al círculo familiar y se sienta en paz al ser visto, o que la persona que lleva la carga de la exclusión pueda mirar a ese ancestro y desde el amor decir: te veo, te honro, tienes tu lugar sagrado en este sistema, y ahora yo tomo mi propio lugar en mi vida, con mi propia fuerza, con mi propia libertad y con mi propio destino, liberado de cargas ajenas. El objetivo no es borrar el pasado o cambiar los hechos históricos, sino integrar lo que fue excluido, para que la energía que antes estaba estancada en el enredo de la exclusión pueda fluir libremente y apoyar al sistema en su conjunto. Al devolverle su dignidad y su lugar a cada miembro, se libera la carga de los descendientes, permitiéndoles vivir su propio destino con plenitud y sin la necesidad inconsciente de reparar lo que no les corresponde o de repetir patrones de sufrimiento. Es un acto de profunda sanación que libera no solo al individuo, sino a todo el árbol familiar, permitiendo que la vida fluya con mayor ligereza y armonía. La sensación de no pertenecer es una de las heridas más profundas del alma humana, un eco silencioso de dinámicas ancestrales y lealtades invisibles, que sin darnos cuenta resuenan en nuestra vida cotidiana, afectando nuestras relaciones, nuestra profesión y nuestro sentido de plenitud. Hemos recorrido el camino desde la comprensión de lo que es la herida de rechazo familiar, cómo se manifiesta en tu vida adulta y cómo las lealtades invisibles y los excluidos en tu sistema pueden estar afectándote hasta el día de hoy. Pero lo más importante es que hemos vislumbrado el camino hacia la comprensión profunda y la sanación a través de la mirada amorosa, respetuosa y liberadora de las constelaciones familiares. Recuerda, Capricornio, y a todos los que sienten este llamado del alma, mereces pertenecer. No estás solo. Tienes un lugar legítimo y un derecho inalienable en tu sistema familiar y en el mundo, tal como eres. Si este video resonó profundamente contigo y te ofreció una nueva perspectiva, una luz en el camino, te invito a compartirlo con quienes creas que también pueden beneficiarse de esta información vital, para que más personas puedan iniciar su propio camino de sanación y liberación. Deja tu comentario abajo, compartiendo tu experiencia personal o la intención que surge en ti después de ver este video. Y si quieres seguir explorando estas profundas temáticas de sanación sistémica, te invito a suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos que pueden transformar tu vida. Permite que la comprensión, el amor y la aceptación fluyan en tu sistema y en tu propia existencia. Recuerda esta verdad fundamental que te empodera. Cuando uno sana su lugar y toma plena conciencia de su pertenencia, todo el sistema respira con alivio y la vida fluye con una nueva y poderosa libertad, abriendo puertas a un futuro más pleno y auténtico.